este proyecto vamos a fomentar una alianza mundial para acabar con el conflicto armado, centrándonos en Colombia y después en Latinoamérica. Para esto debemos tener en cuenta los diferentes factores de este problema, por ejemplo, el impedimento del desarrollo de la economía que detonó otros. La motivación para hacer esta investigación es debido a los muchos países que todavía se encuentran en medio de un conflicto armado, como lo es el caso de Colombia, nuestro país, que es donde nos vamos a entrar. Además de asociar el tema de certificación que va a la mano con el tema de la pobreza y son las causas principales del conflicto armado. Estos son los factores que más debemos tener en cuenta para poder fomentar una alianza mundial y lograr combatir este problema creando estrategias e ideas para acabar con este. Debemos tener en cuenta una frase dicha por Bertolt Brecht, quien dijo que en los países democráticos no se percibe la naturaleza violenta de la economía, mientras que en los países autoritarios lo que no se percibe es la naturaleza económica de la violencia. Esta es la mayor amenaza para lograr nuestro objetivo. En lo que más nos debemos fijar es en la economía, ya que este se podría decir que es el factor principal de nuestro problema, fijándonos en que donde se presentan los conflictos armados son países tercermundistas donde su economía está en pleno desarrollo. Este concepto nos lleva a la pobreza, que un tiempo atrás no atraía mucho interés en el mundo, pero ahora, debido a que el problema no acaba, ya se ve que 104 países de la ONU están comprometidos para acabar con esto. Si conseguimos que más países se comprometan, ayudaríamos a estar más cerca de acabar con el conflicto armado. ¿Y por qué gracias a esto se podría acabar con el conflicto armado? Porque gracias a las fallas de la economía que producen la pobreza, se crean los grupos armados al margen de la ley, como en nuestro país, que se forma gracias a las malas condiciones en que vivían los campesinos, además de que no eran escuchados, siendo ellos una de las bases fundamentales de la economía de nuestro país. ¿Y cómo vamos a lograr comprometer más países y llegar a un acuerdo de paz? Recopilando información de los acuerdos de paz victoriosos y cómo lo han logrado con el apoyo de otros países, igualmente se tomarán en cuenta los fallidos, que en nuestro país no son pocos en total, son 10 los intentos antes de La Habana. Además, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo empezó a ayudar a los gobiernos a medir y comprender la pobreza, está promoviendo el desarrollo humano global y sostenible y está trabajando para reducir la pobreza en todos sus factores. Y como están centrando sus esfuerzos en los países en desarrollo donde se ven los conflictos armados, ayudan a las Naciones Unidas y sus fuerzas para el mantenimiento de la paz, donde están colaborando Estados miembros de la Secretaría de las Naciones Unidas, de los países de acogida, de las organizaciones regionales y los 104 países que están comprometidos con la ONU que mencionamos anteriormente. Y lo que acabamos de mencionar constituyen una alianza mundial, reúnen las facultades jurídicas y políticas del Consejo de Seguridad, además del apoyo financiero y de los países de acogida. El objetivo cada vez se ve más cerca gracias a que otras entidades de las Naciones Unidas y organizaciones regionales se juntan en la creación de un objetivo común para que se vuelva global, algo esencial para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio. Si logramos que más países y entidades se unan y comprometan, estaríamos muy cerca del objetivo y esto lo podemos hacer continuando el proceso que ya lleva el Programa de las Naciones Unidas de ayudar a comprender la pobreza y sus factores, ya que si hacemos esto, el conflicto armado sería un poco más fácil de erradicar. Y otro factor que nos ayudaría sería lograr una mejor educación, ya que gracias a los altos niveles de analfabetismo, estos conflictos siguen debido a que al estar el pueblo sin las herramientas necesarias para hacer valer sus derechos, porque no lo saben, pueden ser atropelladas por el gobierno y llegar a la conclusión, como sucedió en Colombia, que optar por la violencia sería la mejor solución cuando no es así. Y esa sería tener en cuenta el objetivo del milenio número 2, lograr que según el programa de las Naciones Unidas se ha logrado un progreso considerable, pero en donde no se le ve mucho este progreso es en los países en desarrollo. Y según como vemos en la gráfica, en América Latina es donde menos vemos progreso. Si logramos seguir como vamos y aumentar países a la alianza mundial que ya se ha logrado, podríamos decir que cumplir el objetivo de darle un fin al conflicto armado y a la pobreza está cerca. Ahora centrándonos más en Latinoamérica y Colombia, vamos a mostrar lo que la población colombiana encuestados cree sobre el conflicto armado en Colombia y Latinoamérica. Y en donde más nos enfocamos fue en preguntar a los ciudadanos si creen que la información que el gobierno le proporciona por medio de las noticias es confiable o suficiente. Y según la encuesta realizada el 23 de enero de 2016
de los ciudadanos encuestados, el 65% cree que la información es verdadera, mas no es completa y que siempre muestra lo que no va a perjudicar al gobierno, sino al contrario, hacerlo quedar bien por lo que está haciendo frente a los problemas del conflicto armado. El 18% que escogió la A no conoce más allá de lo que ve en las noticias o se informa igualmente por otros medios. El 27% que escogió la opción C generalmente no ve noticias, pero intenta mantenerse al tanto de lo que está pasando en su país. Y cabe aclarar que de ese 27% solo 2 personas dijeron que conocían otros conflictos armados además del de Colombia. En la encuesta también se preguntó acerca de cuál es la importancia del conflicto armado para alcanzar la paz y enterarnos si la población está enterada que las negociaciones que se están haciendo en La Habana no son para la paz, sino solo para el conflicto armado. Y el 70% de la población escogió la opción 3, que dice, sí, pero solo sería un pequeño avance. Esto nos da a entender que Y centrándonos en el tópico generativo del proyecto, que es fomentar una alianza mundial, le preguntamos a los encuestados si creen que los demás países están dispuestos a ayudarnos y los resultados fueron muy parejos. Obtuvimos porcentajes muy parecidos, pero la acción más elegida fue la C, que dice, con la petición adecuada sí se podría hacer. Así que el 45% de la población cree que se podría alcanzar una alianza mundial para ayudarnos a acabar con este problema. O ya está enterada que las Naciones Unidas han logrado crear una y creen que sea posible lograr que otros países se unan. Pero el otro 30% de la población encuestada que escogió la opción B no creen que otros países formen una alianza mundial para ayudar. Y el 25% restante que escogió la opción A creen que sí se puede, pero ofreciendo algo a cambio. Y lo que nos da a entender esta estadística es que hay personas que no saben nada sobre lo que ha logrado las Naciones Unidas y los objetivos del milenio. Y eso es debido a que nos informan sobre el conflicto armado de su país, que lleva ya 50 años, y esta pregunta la podemos asociar con la primera mostrada y que los ciudadanos son completamente conscientes de que no le dan la información suficiente, pero ellos tampoco se encargan de informarse por otros medios. Además, según la pregunta que dice, ¿estaría dispuesto a ayudar en las mesas de negociaciones de su país si se le diera la oportunidad? Tuvimos el mismo porcentaje en las respuestas B y C, del 30%, y si relacionamos las opciones, podemos decir que si las personas tuvieran la oportunidad de presentarse a las mesas de negociaciones de su país, no lo harían, ya sea por no tener el conocimiento necesario o porque no le gustaría involucrarse en este proceso. El 40% restante escogió la opción A, porque sí les gustaría presentarse en las mesas de negociaciones y creen tener el conocimiento necesario para presentarse. Y la única pregunta abierta que realizamos, que era, ¿cree que dejará de existir el conflicto armado en Latinoamérica? Llegamos a la conclusión que el 60% de la población no creen que dejará de existir el conflicto armado. En la encuesta, aquellos que decían que no creían en un fin del conflicto armado escribían las razones por las cuales ellos creían que no iba a dejar de existir el conflicto armado, y muchas de ellas se relacionaban con el tema de la corrupción que vemos en muchos gobiernos o lo relacionaban con el narcotráfico. El 35% de las personas que sí creen en la paz consideran que habrá un momento lejano en el que las personas tomarán conciencia de lo que está pasando y parará el conflicto armado. La mayoría no están dispuestos a participar en las mesas de negociaciones del país. De los datos recogidos podemos concluir que hay una ambigüedad, ya que muchas personas creen en las ayudas y en los procesos de paz, pero algunos no están dispuestos a ayudar mucho porque no tienen el conocimiento necesario de esto, y eso lo conlleva a que puedan ser engañados o utilizados por la corrupción del país en el que están. Y aquellos que no creen en un fin en dar el conflicto tienen un conocimiento entre básico y alto de este problema. Son los más informados y por esto no creen en un fin del conflicto armado, pero ellos no tienen en cuenta la información dada anteriormente sobre los procesos que están haciendo las Naciones Unidas y sus alianzas, que ya se pueden considerar una alianza mundial. Esto intenta acabar con los factores más importantes que van a ayudar a acabar con el conflicto armado, además que las Naciones Unidas tienen fuerzas para la paz.